De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 49 del Quimérico Inquilino, segundo Gafa Podcast consecutivo que hacemos este año, después de haber estado charlando la semana pasada sobre Blanco, la segunda parte de la trilogía Tres Colores. Y precisamente hoy nos vamos con unos viejos amigos de la Polonia de Kieślowski, porque hoy hablamos de nazismo, de comer manzanas, de deserciones, de robar en gallineros, de impostores, de violencia, de gente muy mala y de el capitán Robert Svenke. Y además, hoy lo vamos a hacer con un invitado. Pero primero voy a saludar a los de siempre, que son Mick y Vic. ¿Cómo estáis? ¡Heil! Buenos días. Buenos días, ese. Qué apropiado. No, buenos días no, ni buenos días. O sea, ni se está grabando de día, ni se va a emitir de día. No hay hora. No hay hora. No. Esto es un programa atemporal, que se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, incluso en la Alemania nazi. Bueno, habría que ir hacia el pasado. Habría que verlo, ¿no? Sería complicado. Se puede intentar, pero traería complicaciones. Tendríamos que volver a pasar otra vez por el 2020. Piénsalo. No sé qué es peor, si el 2020 o el 2021, porque se me caen los edificios de enfrente últimamente. Bueno, la verdad tampoco se ha caído. Tampoco se ha caído. Hablan de no se ha caído. No se ha caído. No, ha explotado. No, pero no ha caído. No, el edificio en sí no se ha derrumbado. No, hay que ser claros. No, esto quiero aclararlo. Los oyentes dirán en plan de igual es una coña. No es coña. O sea, vivo al lado, ¿vale? Vivo al lado del edificio. O sea, no exactamente enfrente, pero bueno, vivo a unos 400 metros. Con lo cual, cuando iba a comer, me retumbaron hasta las cejas ayer. Así que bueno, fue un susto, pero no ha pasado. Por lo menos a nosotros no nos ha pasado nada. Así que bueno. Bueno, y tenemos a un invitado que le tenemos aquí arrinconado, que no le estamos dando paso porque estamos hablando de derrumbes y de dónde vive Mick. Para que vengan a pegarme. Sí. Hoy, además de los de siempre, hemos traído para hablar de esta película a un guionista con quien analizar esta película, que venía, bueno, podríamos haberle traído para cualquier otra, pero le hemos decidido que viniese a esta. Pero porque además esta película es una película histórica y él, la película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, y él es historiador, con lo cual, si viene un guionista y además es historiador, genial. Pero es que además la película es de temática nazi. Entonces hemos querido que fuese guionista, que fuese historiador y que fuese copywriter. Y por eso hemos traído a Max Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max? Voy a decir que esperaba que dijeses nazi. Ya, yo también. Y no habrías estado muy errado. Pero dejando eso de lado, gracias por invitarme. Nada, a ti por dejarte engañar. Además, ya habíamos hablado muchas veces de a ver si te traíamos al programa, que nos apetecía hablar contigo de una película de este rollo, así como temas bélicos, o porque sabemos que te gusta. Y esta película al final la elegimos porque un día tú me comentabas que la habías visto, que te había molado, no me acuerdo por qué me la recomendaste. En ese momento la vi, al poco tiempo lo hablé con ellos, también la había visto Mick. Y bueno, pues pa'lante. Y por eso te hemos engañado. Antes de continuar, que si no siempre se nos olvida, ¿dónde se nos puede escuchar? Los lunes a las 8 en recradio.es, en las frecuencias de Rec Radio, en 108.0 de la FM en la Comunidad de Madrid, en el 107.5 en el Casar, zona Madrid Norte, en el 107.1 en Brea de Tajo, en las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify y en YouTube. ¿Hoy cómo lo vas a decir, Mick? No, se voy a decir que en YouTube, además de escucharnos, también se nos ve. Buen apunte. Así como
como un detalle, como un mero apunte sin importancia, irrelevante, y eso. No, es, así, es un apunte quizá necesario. Claro, o sea, es una tontería, pero no por ello menos importante, ¿vale? Tienes toda la razón. Y por cierto, aprovecho porque este miércoles a partir de las 11 hay un extra quimérico para hablar de musiquita con Chema Cabria, un buen amigo y un excelente músico que nos va a hablar de Afro Celt Sound System. Así que... Qué maravilla, que son geniales Afro Celt Sound System. ¿Sí? ¿Los escuchas? Un saludo para Chema. A mí me flipan, sí. O sea, desde hace tiempo, los conozco hace tiempo y me molan un montón. Pues yo no los conocía, los he conocido a través de Chema, ¿no? Guau, pues son muy buenos. Pues los conozco hace mucho, además. Sí. De esto que descubres por casualidad hace años. Porque tampoco es un grupo así súper conocido de todas formas, ¿no? No tiene muchos... Es muy alternativo y sí, es fricada. Es un grupo bastante friki, pero ya digo que mezcla eso, cultura, música afro con celta, y mola mucho. Pues de ellos hablaremos el próximo miércoles. Nosotros vamos a continuar y vamos a contaros de qué va esta película que vamos a hablar hoy, El Capitán, para quien no la haya visto o para quien quiera recordarlo. El final de la Segunda Guerra Mundial está a la vista, el orden social en Alemania está en ruinas y con la moral cuesta abajo la tropa se desintegra. Las deserciones aumentan tan dramáticamente que a los soldados dispersos se les dispara automáticamente. La anarquía y los asesinatos arbitrarios reinan. Desesperado y hambriento, es perseguido por los cazadores de desertores el soldado raso Billy Hegold, hasta que encuentra casualmente un uniforme de capitán y decide cambiar su identidad. A partir de entonces actúa como un alto rango en una misión secreta encomendada por el mismísimo Adolf Hitler. La suplantación le conducirá a los placeres y los infiernos de su nueva personalidad y le permitirá formar un grupo de soldados perdidos que actuarán a sus órdenes, sembrando el horror entre la población inocente, actuando con impunidad en un viaje hacia la degradación moral más absoluta. Y esto no se ve en la película, pero luego estos secuaces acaban entrando en el Capitolio y él se marcha a su residencia de Florida en un Air Force One. Escuchamos el tráiler. Y nunca más habrá tráiler. Gracias a YouTube. Escuchamos el tráiler de El Capitán y yo, Max, siempre les hago una pregunta, la misma pregunta a ellos cuando después de escuchar el tráiler, y es ¿por qué merece la pena ver la película? En este caso, ¿por qué merece la pena ver El Capitán? Y te hago la pregunta a ti primero. Pregunta fácil, ¿eh? Pues yo diría que merece la pena porque es como... A mí me parece que es una comedia y una pesadilla a la vez. En dos partes. Me parece que es una comedia porque no sé si habéis visto, bueno, cualquier comedia, cualquier serie como The IT Crowd o así, sí. Que básicamente consiste empieza con alguien, ¿no? Que tiene un conflicto y para escapar de ese conflicto se inventa una mentira. Y entonces la comedia ahí consiste en que cada vez para conservar esa mentira se va creciendo más, ¿no? Suelta otra mentira cada vez más grande. ¿Qué es lo que pasa en esta película? O sea, básicamente lo que consiste es que tiene que soltar una mentira cada vez más grande para proteger su identidad. Y por un lado es como muy gracioso, ¿no? Eso es lo que lo que lo convierte en una historia muy grotesca. Pero luego a la vez, cuanto más grande se hace la mentira, más violentas son las consecuencias, lo cual lo acaba convirtiendo todo en una pesadilla. Y me parece que es una película bastante única en ese sentido. Tú, Víctor, que siempre empieza Mick. A ver, creo que no es una película para todo el mundo. Por diferentes cosas que luego podemos hablar. ¿Tenemos un problema en traer películas que no son para todo el mundo? Bueno, yo siempre pienso que lo de siempre, que la gente debería siempre abrirse a estas cosas, a pesar luego de que luego no pueda gustar. Pero creo que es una peli muy interesante porque es bastante particular en su forma de contarlo en ciertos momentos y lo que dice Max, ¿no? Es como... Yo no sé si hay momentos en los que te ríes. El otro día cuando hablábamos de Blanco, también hablábamos de una comedia que no sabíamos por dónde estaba, pero que estaba por ahí en la forma de narrarlo.
Y precisamente por la particularidad de la película, tanto a nivel visual, a nivel narrativo y todo, creo que es una peli que merece mucho la pena ver. Sobre todo porque se sale un poco, ¿no?, de toda esta... de una parte de la senda del cine bélico y se acerca a otras, por supuesto, que también juegan ese factor mucho más del conflicto del personaje en un medio hostil, ¿no?, en un medio como puede ser ese, pero donde el personaje es tan importante. Entonces, bueno, por eso creo que es tan guay, yo creo, esta peli. Y funciona muy bien. ¿Tú, Mick? Bueno, a mí es que me interesa muchísimo. Me parece una genialidad y una soberana barbaridad. Primero que es una soberana barbaridad y a mí pues me encantan las barbaridades. Quiero aclarar también de cara a los oyentes que si alguien está pensando ver la película, que además, bueno, la tienen en plataformas, está tanto en Amazon Prime como en Filmin, para el que quiera echarle un ojo, que bueno, que se tenga un poco también las consecuencias de que es una peli bastante salvaje, que pues yo qué sé, igual no se la pongáis a críos de cierta edad, pues porque a lo mejor, no sé, os sale un poquito perturbadito, ¿vale? O sí, ¿sabes? Si queréis que os salgan, yo qué sé, pues niños nazis, pues está bien también. A mí me flipa, o sea, creo que es una película que habla sobre la cara B de la guerra, de esta Segunda Guerra Mundial, y pues evidentemente es una película muy atípica porque no jugamos en una primera línea bélica, ¿no? En esa primera línea de guerra, ¿no?, que estamos a lo mejor acostumbrados a ver más a lo Hollywood, ¿no? Ser una película alemana también es un cine europeo, una cosa muy diferente, y bueno, pues eso, es una historia bastante concreta, bastante extraña, y que habla de unas atrocidades de la guerra en un backstage, ¿no? Que no es, como digo, esa primera línea, una batalla como tal, sino que pues eso, son desertores, y es un mundo que se desarrolla dentro de gente que está desertando en el ejército nazi, porque están perdiendo la guerra, están a 2 semanas de palmar la guerra. Y entonces pues es gente que sale huyendo y como los propios alemanes se van destruyendo unos a otros, van saqueando pueblos, robando a sus propios compañeros y aniquilándose los unos a los otros. Entonces, bueno, pues se dan unos hechos que pues, está basada en esos reales, ¿no? Que bueno, ahí también a Max nos dirá, ¿no?, un poco ahora hasta qué punto no hay mucha leyenda negra con estos saqueos, ¿no?, y este pillaje y estas atrocidades que se cometen una vez que se empieza a perder la guerra, ¿no?, en ese detrás del telón, ¿no?, de todos estos hechos. Pero creo que merece mucho la pena verla. Primero, bueno, aparte por la fotografía es una barbaridad, la planificación es maravillosa, y a nivel de construcción de personajes creo que también mola mucho y tiene una construcción de personajes bastante rica y personajes bastante enrevesados y muy macabros y muy malos, porque hay gente muy, muy mala, malosa, ¿no?, en esta peli. Y es desde luego, es bárbara, es una película muy bárbara, ¿no? Y la gente la disfrutará. Lo de que es gente mala es que es con lo que te quedas al final de... Pero sí, qué gente más mala. Es que gente muy mala y muy retorcida y muy vil. ¿Cómo se puede ser así? Muy escoria, gente muy miserable, tío. O sea. Yo lo primero que quiero decir es que el director de esta película, porque tiene un poco de gafapasta la película por cómo está pintada, sí. Luego tiene otra cosa que, bueno, el ritmo, cómo lo cuentan es bastante, yo creo, ameno y incluso parece hasta divertido. Sí. Y este tío, el director de esta película, es el director de la serie Divergente, de la versión de Insurgente Ilegal, de Red. Sí, la 2 y la 3. Y ojo, porque va a estrenar en 2021 un spin-off de G.I. Joe centrado en el personaje de Snake Eyes. O sea, es como, pero bueno, ¿esto de sí. ¿Qué? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué es esto? Bueno, dirigió la de Red, tío, con Bruce Willis, John Malkovich, sí, Morgan Freeman, que era una buena película. A mí me gusta esa película, me parece... Además, es curioso. Una de las cosas que estabais comentando antes, ¿no? La parte de la comedia... Cómo mezcla la comedia con un género que quizá no se llevan demasiado bien, ¿no? Como es el bélico, con la comedia es un poco raro. En Red también es un poco así, ¿no? También el cine de acción, thriller, que a veces cuando lo mezclan con comedia es como, Dios mío, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? Y sin embargo Red mola mucho, es muy divertida, te lo pasas muy bien y encaja perfecto, ¿no? Esta conjunción de géneros. Y otro de los temas que también habéis apuntado y que me parece muy interesante, y además es una de las cosas que yo creo que en algún momento también he hablado con Max, y es todo este tema de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa. Todas esas historias que no nos cuentan, que son muy ricas, que son muy interesantes,
y que además a mí me parece que esta película es muy valiente por al final está hablando de algo que como que nos da miedo tocar, ¿no? De decir, esa gente, esos monstruos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, tanto de un bando como de otro, el tocarlos nos da cosita y bueno, yo creo que es verdad que, bueno, tampoco se pone a hablar de lo que hizo el bando de los aliados y de las tropelías que cometieron, se centra en el bando de los nazis, pero hay momentos en los que parece como que llega casi a empatizar con algunos altos mandos nazis y tú te sientes incómodo porque parece que esos personajes son buenos, pero son nazis. ¿Cómo pueden ser buenos y nazis a la vez? Y como que están emitiendo juicios de moral, de decir, no, esto no puede ser porque esto no es el nazismo, y como que el nazismo no es matar, es matar de qué forma, no sé, me parece que plantea unas dudas y unos planteamientos filosóficos y morales de la película que son brutales y que además yo creo que estamos en un momento tan polarizado y en el que nos gusta tan poco que nos enseñen cosas feas y que nos enseñen cosas que están en contra de nuestra forma de pensar, que esta película es maravillosa en ese sentido, yo creo. Y bueno, la verdad es que ya te había lanzado el guante así un poco, Mick, el tema este de los saqueos y de cómo era tampoco te vamos a hacer un examen ahora de historia de la Segunda Guerra Mundial, pero si nos puedes contar un poco si esto es real, cómo actúan estas personas, cómo huyen despavoridas y al final se saquean entre ellos y cómo se autodestrozan. Hablo por ti, Max, no. Perdón, pues... Bueno, a ver, tampoco es un tema que haya estudiado muy de fondo, pero como mínimo el caso de este hombre es real. De hecho, creo que lo llaman el carnicero de Emsland, que es Emsland es una zona que hay entre Bremen y Holanda, al noroeste de Alemania. Y es un tío que realmente, o sea, lo que cuenta la historia lo hizo. Obviamente habrá detalles que habrán cambiado por temas narrativos, pero... las atrocidades, creo que mató a unas 200 personas o algo así, o sea, las atrocidades que cometió, que comete en la película, las cometió realmente. Un máquina. Y bueno, más allá de datos de que los desertores, qué pasaba con ellos y tal, realmente se los ejecutaba a los desertores. Y no sé si hay una violencia en el interior de Alemania hasta el punto en que se hace ver en la película. Pero por otro lado, una cosa que hay que tener en cuenta es que el escenario de la película no es la Alemania de, ¿sabes? La Baviera, que casi no es tocada por la guerra o algo así. Esto es justo detrás de la línea del frente. Que es como un poco como en las pelis del oeste, la zona esta de frontera, ¿sabes? Donde ahí no mandan ni los indios ni los vaqueros. Es como un poco la zona del caos. Un poco donde además tienen... nadie, ¿no? Sí, un poco eso. Y donde además tienen un montón de desertores que no hacen más que escaparse de los campos de prisioneros. Con lo cual es un poco una situación de descontrol bastante excepcional. Así que me parece que en ese sentido me parece bastante creíble. Bueno, sí, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que es una película basada en hechos reales. Es un tío que parece un desertor, que de repente huye. En la película no sabemos muy bien por qué huye, intuimos que sí, que es un desertor. Y que de repente se encuentra con el disfraz de un capitán. Digo disfraz porque se acaba convirtiendo en su disfraz, se lo pone y actúa como si fuese un capitán, un alto mando de los nazis, y hace lo que le da la gana. Claro, esto en algún momento le tienen que pillar y obviamente le pillan, acabó siendo juzgado, condenado a muerte además por crímenes de guerra por parte de los británicos. Y además es curioso porque he estado así investigando un poco su figura y él era desollinador, que me ha llamado la atención, que él era desollinador, vivía de eso, de repente le llaman a filas, creo que incluso consiguió, le otorgaron la Cruz de Hierro de primera clase por la destrucción de 2 tanques británicos antes de su deserción. Y bueno, la verdad es que es un personaje increíble. Luego ya hablaremos porque tanto del personaje en sí como de cómo está construido. Max apuntaba una cosa que parece cierta, y es que no es real
100% lo que ocurre en la película. Se juntan cosas, se mezclan cosas, personajes. Claro, bueno, al final la dramatización siempre pues está ahí, ¿no? Y habrá licencias como en todo. Pero bueno, que parece bastante fiel y eso es casi lo que da más miedo. Que dices, joder, claro. Es que esto no se le ha ocurrido a un tío de... Se me va a ocurrir un personaje malísimo, es que es real. Y algo que también hace que te plantees ciertas cosas es que el tipo tenía 19 años. Sí, que es eso como... madre ¡Madre mía! ¡Vaya perlas! Yo creo que dos de las claves a mi forma de ver de la peli, una es estando en un sitio como es una zona de frontera de guerra, o sea, esa zona tan cercana de los dos, y en un momento que están así en la guerra ya terminando, tiene que ser una locura para todo el mundo, en el sentido de los ganadores, los vencedores y no vencedores, y todo el tema de la propaganda, de al final... ¿Cómo les dices a tus soldados que estás perdiendo, no? O sea, ¿en qué momento lo dices o en qué momento das la guerra por perdida? Entonces, estar ahí tiene que ser una absoluta locura, a nivel de información, a nivel de psicológico y a todos los niveles. Y con el tema de la edad, es otra de las muchas cosas que sobre todo se ha visto en muchas pelis y en muchos casos... A lo mejor nos pilla más de cerca toda la parte de Oriente Medio y demás con los soldados americanos también que al final pues van como muy jóvenes. También se ha visto en pelis como Platoon, como Cocón y todas estas en las que al final tiene que ser psicológicamente una barbaridad que a esas edades te metan en sitios así. O sea, tiene que ser una absoluta locura mental. Bueno, tenemos aquí también la brigada del chupete y todo esto en la Guerra Civil Española. Creo que ibas a decir algo, Max. Sí, perdona. Quería comentar una cosa y es que me parece, por una razón concreta, que es una película muy alemana en el sentido de que va directamente a uno de los mitos, ¿no?, que hay de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de los alemanes, que construyeron los alemanes mismos después de la posguerra, ¿no?, y con la reconstrucción, que es el mito del buen soldado de la Wehrmacht, ¿no? O sea, todo este rollo de que los malos eran las SS, eran la Gestapo y tal, y los de la Wehrmacht era gente honorable que no cometía crímenes de guerra y tal. Y si os dais cuenta, en esta película, de agentes de la Gestapo no sale ni uno. Ninguno. De las SS sale uno, dos y ya está. Sí. Y luego sale una cosa que es el Volkssturm, que son los nazis de pie de calle, pero vamos, que no forman parte, no están integrados en el partido. Y este hombre y luego el capitán que los comienza persiguiendo al principio, con el que luego se vuelve a encontrar, estos son gente de la Wehrmacht. Sí. O sea, todos los crímenes de guerra prácticamente los cometen los supuestos héroes y soldados honorables. Y en ese sentido me parece que ataca directamente a lo que es la creencia, ¿no?, que se había construido la cultura alemana. De ese honor, el honor del auténtico alemán, ¿no?, de la auténtica Alemania, el orgullo de la nación, un poco, ¿no? Este rollo de el espíritu nazi, el true nazi, ¿no? Un poco, por así decirlo. Sí, desde luego. Calidad nazi, con sello ahí de... Sí. De lo bueno. No. Bueno, yo creo de hecho, eso... Que quería contar eso, justo eso que dices, es que hay un momento que a mí es un personaje que me ha interesado mucho, que es la mujer de, no sé si era, no recuerdo cuál era el cargo, bueno, pero la mujer de uno de los altos mandos del campo de concentración, que es que hay un momento que me ha parecido como muy clave de esto que dices, que es cuando mandan a los prisioneros que salgan corriendo, que los atan de manos y tal, es como empiezan a disparar, hay uno que, bueno, pum, se pega un tiro directamente al mismo, el otro vuelve a disparar y es como, bueno, se van a escapar, y es ella, están todos disparando con un arma que no es la auténtica alemana, y es como es ella a modo de saca la Luger, y es como, ahora soy la auténtica alemana que tengo la Luger, y me voy a cargar a esos tíos para que no se escapen porque son desertores. Es como, me ha parecido muy clave ese momento, en ese sentido, ¿sabes? Es que tiene situaciones, momentos que en el que tú dices es que crueles, es que son malos realmente. Es muy duros, tío. Increíble. Tenemos que hacer una parada para ir a Publi, un descanso de nosotros también, de ir a vaciar vejigas y demás. Y ahora volvemos. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Muy buenas tardes, oyentes del Quimérico, y muy buenas tardes, Sergio, Víctor y Mick, y muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar mi corto Pibón del Bajoco, un cuento de Navidad. Para quien no me conozca, soy Pibón del Bajoco,
un estudiante de bachillerato que disfruta haciendo vídeos y subiéndolos a YouTube. Vídeos que combinan historia, cultura popular y muchísimo humor. El vídeo que hoy presento es el más importante para mí, pues condensa muchas de mis inquietudes y de lo que quiero decir. Bueno, espero que lo disfrutéis, que os riáis, que es siempre lo más importante y el objetivo de mis vídeos, y espero poder volver algún otro día por el Quimérico Inquilino para hablar de fricadas, de cine o de lo que nos apetezca. Bueno, un abrazo para todos los que han hecho posible este y el resto de mis vídeos, y un abrazo para vosotros, Sergio, Víctor y Mick, por esta gran oportunidad. Un saludo. Y hoy tiro de patria. Me voy a saltar a un montón de gente que nos había mandado cortos para que los compartiésemos, pero esta semana nos llegó un correo de un tipo que se hace llamar el Pibón del Barroco, tiene 17 años, y bueno, lo hablábamos luego por WhatsApp ese mismo día, bueno, Víctor creo que hizo caso omiso, pero hablábamos Miki y yo de que, joder, qué guay, un chaval de 17 años y como que nos hacía ilusión, decíamos que lo adoptábamos por sobre todo la cara que tiene, porque es que tiene una cara, una jeta, tiene un desparpajo y que, bueno, pues que eso, que le está echando cara y se está dedicando a grabar vídeos. Un chaval de 17 años, tiene su canal de YouTube, lo podéis buscar como El Pibón del Barroco, y nos mandaba un correo en el que nos comentaba que una de las cosas que más le motiva y que más le ilusiona era grabar vídeos. Y bueno, pues cuando te manda un chaval que está empezando o algo así, pues mola echarle un cable. Y nosotros le vamos a compartir un vídeo que ha hecho hace poco, que es Cuento de Navidad, que es una parodia que hace del cuento de Navidad de Dickens, y que es, no sé, a mí personalmente me ha hecho bastante gracia, teniendo en cuenta, bueno, pues que está empezando, pocos medios, poca experiencia, y que básicamente lo hace para pasárselo bien, que al final creo que es lo que importa y lo interesante de todo esto. Comentábamos antes que una de las cosas que se ve en el vídeo es que hay un profesor al que se dirige a él como el puto profesor calvo de matemáticas, y que además es que le ha echado los huevos gordos de pedirle a un profesor de su instituto que por favor haga de profesor calvo, con lo cual, no sé, me parece fantástico y maravilloso, y sobre todo además cómo escribe, ¿no? Y que de repente utilice referencias de Dickens, y tiene vídeos por ahí que habla de Mahatma Gandhi, de cosas así que dices, joder, qué guay que se interese por este tipo de cosas. Así que bueno, pues podéis echarle un vistazo a su canal. Tiene vídeos de personajes que generalmente un niño de 17 años, un chaval, vamos, de 17 años no está hablando ni está leyendo sobre esa gente. Y más hoy en día. Sí, es curioso y se agradece. Y que escribe muy bien, que el mail estaba súper bien escrito, bien redactado, sin faltas de ortografía. Y sí. O sea, enhorabuena. Está muy bien. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando del Capitán, y tenía por aquí una pregunta que quería haceros, sobre todo este tema de una de las cosas que plantea la película, ¿no? Y es, ¿qué haríamos nosotros en el lugar de este soldado raso que de repente huye? ¿Nosotros qué haríamos si de repente huimos de la guerra y nos encontramos con el traje de un capitán, nos lo ponemos y nos hacemos pasar por un capitán, o directamente pasamos del traje y seguimos huyendo? Y una de las cosas que yo le quería preguntar a Max, porque conozco un poco esta historia, que alguna vez me la ha comentado él, es él bueno, tiene raíces alemanas, ha estudiado en el Colegio Alemán de Barcelona, y me comentabas en su momento una anécdota que tuviste con un profesor, que él os decía que habría que veros, o habría que ver a la gente en esa edad. No sé qué edad tenías cuando te lo dijo. Pues sería 17 años. Espero que no escuche esto, pero sí. Bueno, no sé, tampoco es malo lo que os comentó, ¿no? De veros a adolescentes prácticamente, que habría que veros en medio de todo lo gordo del nazismo. Como bueno, pues si sucumbiríais a él, si seríais como un poco también desertores, y huiríais y preferiríais no saber nada del régimen. Claro, porque, bueno, a ver, aparte de que el nazismo es un tema obligatorio, ¿no? En cualquier escuela, sea pública o privada de habla alemana, pues sí, ¿no? A todo el mundo, yo creo que a todos nos gusta pensar, ¿no? Que cuando hay una dictadura o algo así, todos seríamos los buenos que lucharíamos contra el holocausto o contra, yo que sé, cualquier cosa. Y claro, él decía
quitaos eso de la cabeza porque aquí solo seríais unos pocos los que no seríais nazis. Yo no creo que lo quisiese decir tanto como nazis militantes, sino como una de las cosas que tú has dicho bien, que señala la película, es que no hace falta ser... para ser malo no hace falta ser el que dispara. Basta con ser alguien o que se dice comúnmente, que no hace nada, ¿no? Entonces yo creo que lo llevaba un poco más a esa dirección. Vosotros simpatizante, ¿no? Un poco. Exacto. Bueno, ni siquiera eso. Yo creo que al final... Bueno, aquí entraríamos en debate, ¿no? Pero no sé si es tan culpable el que dispara como el que mira y no hace nada, pero desde luego algo de parte de responsabilidad sí tiene, ¿no? Porque, bueno, ha colaborado a que eso se permita, y es uno de los problemas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empezaron a cargarse a judíos, había alemanes que seguramente que veían que eso era un horror, pero preferían callarse porque si no se los iban a cargar a ellos también. ¿Tienen parte de culpa, tienen parte de responsabilidad el querer salvar el pellejo pero dejar que otros mueran? Bueno, sería un debate también que daría para muchos programas. Pero sí, ¿no? Al final es ponerte en la situación. Os preguntaba ¿qué haríais si de repente os encontréis con el traje de un capitán? Por ejemplo, tú, Mick, que siempre empieza Víctor. A ver, yo eso comentaba antes también, que yo tiraría para adelante, ¿sabes? Vamos, o sea, yo me encuentro, soy un desertor y estoy huyendo y es como, pues lo más probable es que te vayan a pillar y te vayan a ejecutar. Entonces, pues para salvar el pellejo, si me encuentro una uniformación de alto mando, claro, hay que tirar para adelante en el sentido de que tienes que mentalizarte, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí, para salvar la vida, tengo que echarle morro y volverme un puto loco, ¿no? Un descerebrado y, bueno, hasta el punto de, como en este caso, ¿no? De volverse un monstruo. Entrarías ahí en ese dilema moral de, sobre todo cuando te llegue la hora de tener que ejecutar a alguien, ¿no? O bueno, sí, pues eso, como pasa en la película, que es como, pues es complicado y ahí ya es como ves si puedes, no puedes, tiras para adelante o tiras para adelante, pero claro, desde luego por sobrevivir el ser humano hace auténticas atrocidades y yo estoy seguro de que luego en situación que podemos ahora tirar de la moralidad en plan de que yo estoy muy bueno y yo no, y yo nazi, tal, no sé qué, pero claro, ponte ahí, ¿sabes? Está en esa situación y una vez que estás ahí ya ves lo que haces, ¿no? Hablar desde aquí, desde casa, jugando al Candy Crush, ¿no? Es como muy fácil. Claro, sí. Bueno, es verdad que él lo eleva a la máxima potencia, ¿no? Y de repente ya no es que se ponga el traje y actúe como un capitán, es que se carga a todo el mundo que puede y se convierte en el más tirano de todos, que eso ya no es salvar la vida, eso ya es ser un capullo. Sí, a ver, pero porque está totalmente ido de la olla ese tipo, o sea, es un tío que no está bien de la cabeza, o sea, ya de por sí, hombre, sin llegar a darse la situación que se le plantea, yo creo que ese tío tenía que tener sus cositas ya, ¿no? Sí, la parte de psicópata. Bueno, hay algo que... Bueno, mira, Max no está tan seguro, es como... Claro, y yo también, claro, ahora según lo he dicho, claro, es que seguramente tiras para adelante, pues como que yo creo que la situación te sobrepasaría a medida que va avanzando, ¿sabes? O sea, vamos. O sea, ¿vosotros creéis que tiene más de la parte de la situación que vive el personaje y por eso actúa así que porque él tenga ya algo inherente en sí mismo que... Probablemente yo creo que sí, ¿eh? Que sería igual que hay otros de los personajes que están ahí que continúan y vemos a este otro que se llama Freik, no sé, bueno, el del bigotillo, que es el primero que se... El chofer. Sí, que es el primero que se encuentra, ¿no? Y este personaje tú le ves que, o sea, es un buen tipo. O sea, es como, vamos a ver, o sea, sí, es nazi, está dentro del ejército nazi, es un soldado raso y tal. Bueno, no sé si es sargento, pero bueno. Le tenemos como un poco por lo que sería el buen tipo dentro de esta situación. Y al final la situación le sobrepasa y ejecuta las órdenes que se le mandan al final como cualquier soldado. O sea... como cualquier militar. Acaba un poco por sucumbir. ¿Tú qué dudas tenías, Max, con respecto a eso que movías la cabeza antes? Es que puede ser... Interrúmpeme porque es un poco largo por donde voy. Pero es que es un tema que obviamente no la película solo no hace más que reflejar un tema que lleva discutiéndose desde antes del nazismo, ¿no?
Y en lo que estabas diciendo, Mick, entrabas un poco, ¿no? Un poco en la movida esta de que también comentaba Hannah Arendt, ¿sabes? Con lo de la banalidad del mal y tal, en plan, ¿eran psicópatas o eran funcionarios haciendo su trabajo lo más efectivamente posible? Pues últimamente hay una tendencia, bueno, últimamente, hace unos 10, 20 años, una tendencia entre lo que es la historiografía alemana, ¿no? Sobre todo un historiador que es con un nombre un poco impronunciable, ¿vale? Que se dice Jörg Waberowski, que hay como una teoría que está como un poco entre estas dos, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que él define un espacio, que se lo llama como espacio de violencia, que es como una especie de situación, como habla de, por ejemplo, la Rusia estalinista, ¿no? Con el terror estalinista, la Alemania nazi, con los campos de concentración y luego el frente y tal, que son básicamente zonas como súper excepcionales, ¿no? Donde impera la ley del más fuerte y donde la ley del más fuerte significa que tienes que ser violento para sobrevivir, básicamente eso. Y donde, claro, el ejercer la violencia como herramienta de empoderamiento, por decirlo así, lo que acaba llevando es que la gente, o sea, toda moral desaparezca y la gente normal, aparentemente normal, cometa actos como los que hace este personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, casos de gente que mata como vemos el tío al final ejecutando, perdón por el spoiler, pero ejecutando a su amigo por celos o matando por aburrimiento, por cualquier tipo de razón. Bueno, su amigo hasta cierto punto. Yo creo que es tampoco, o sea, hay amigos no es nadie, amigo de nadie. Simplemente, pues igual estos es como que ven. De hecho, ese personaje que tú llamas amigo es un personaje que le cata en cuanto le ve. Sí. O sea, porque ve la pernera, ¿no? Esa pierna del pantalón, una más larga que otra, que no le ha dado tiempo a meterse el bajo de la derecha, ¿no? Y se nota perfectamente que le cata en plan de en plan de, a ver hasta dónde va a ir este tipo para armar aquí un escabeche y a ver hasta dónde nos lleva. Y de hecho hay un momento que cuando van tirando del coche ya se le infla un poco la entrepierna, es como, a ver, ¿a dónde nos lleva esto, capitán? Y entonces porque aparecen los otros y el otro se crece y el personaje dice, guau, pues no salgo de aquí o me vuelvo loco ahora mismo e interpreto el papel de mi vida para un Oscar o pues todo se me cae con todo el equipo. Es que quizá más que amigos se convierten en una relación necesaria, ¿no? Que total, una especie de simbiosis muy tóxica. Bueno, la peli es muy evidente. O sea, la peli en muchos momentos es tremendamente evidente por la realización y por el montaje. O sea, es absolutamente evidente la relación entre esos dos personajes. Creo que es muy evidente la relación también entre el... No me acuerdo el nombre del personaje, pero del chofer y Harold. O sea, no es un montaje o no es una historia que esconda las cosas. O sea, yo creo que las pone ahí y sobre todo por los planos contra plano, o sea, te lo dice absolutamente todo lo que van significando. Entonces, lo que pasa es que, claro, ahí yo creo que es muy interesante porque creo que son dos personajes construidos de dos formas. Uno, que no sabe muy bien hacia dónde va, al final es su capitán y le quiere seguir, ¿no? Porque en principio le quiere seguir. Y el otro, yo creo que trasciende a la idea creo que ese sí es un personaje que a lo mejor se puede definir como una mala persona o como una persona que ya está absolutamente tocada porque es el que va siempre hacia adelante o esa es mi forma de verlo y se escuda un poco en hasta dónde está llegando el capitán para él poder hacer cosas que le apetece incluso hacer, porque le descubren un sitio en el que están directamente, no sé si están robando o qué están haciendo en la granja esta, pero sí, directamente se demuestra como un personaje ya malo, ¿no? De primeras. Entonces, creo que son dos personajes que son casi yin y yang, ¿no? De que están por debajo del principal y sirven muy bien para ver dónde se lo salta y para crear una especie de dramatismo en toda la historia y en esas decisiones que toma el personaje principal. A mí me parece muy interesante esos dos personajes y cómo se construyen, pero es una peli muy evidente, así como otras a lo mejor pueden ser más metafóricas. Aquí es, vamos, o sea, la imagen te lo está diciendo todo, te están dando un significado completo. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que lo que pasa es que yo creo que también
es un poco el peso que tiene o el lastre de ser también una película basada en hechos reales, que quizás se obliga un poco de alguna manera a no ser tan poético o no te lo permite, no lo sé. Yo creo que es uno de los problemas de la película, la parte irreal. Que a lo mejor si se hubiesen despegado más de ese personaje, de tener los pies en una historia que pasó realmente, a lo mejor se podrían haber permitido no ser tan... tampoco, obvios tampoco es la palabra, o sí, quizá evidente, ¿no? Que subraya mucho las cosas y lo deja muy, muy claro, pero tampoco de una forma pero como... funciona muy bien y creo que está bien, sí, como está hecho y tal. Creo que, no sé, está bien jugada, está bien montado, está bien... O sea, no tú tienes, hay en ciertos momentos de la película que tú puedes, supongo, afrontarlos de dos formas, o poniendo el punto de atención en una zona de los personajes o en otro. Y por ejemplo, en la parte de la masacre, de la primera masacre, cuando cavan la tumba, es muy... O le dan mucha importancia en el montaje al personaje del piloto, ¿no? Del chofer. Le dan mucha importancia a esas miradas hacia el yo no quiero, incluso cuando a él le hacen meterse dentro para hacer esos últimos disparos. O sea, está muy claro que ese personaje es muy importante a la hora de contar la historia, porque podrían haber ido por el lado del otro, del loco, y haberse metido de otra forma, pero siempre está ese personaje de fondo. Y la peli además lo resalta en varios momentos, cuando están en la cantina, que están los humoristas, ¿no? De fondo también, el plano decide dejarles desenfocados y los enfoca cuando la historia o el diálogo lo requiere, y elige siempre tener en ese fondo de la imagen esa pregunta, ¿no? De hasta dónde está yendo, y yo creo que está reforzada en esos personajes y decide ir por ahí mucho más que en darle más importancia a los otros, o eso me da la impresión. Sí que a mí el personaje del chofer concretamente sí que es un poco el que veo más claramente lo que decía Max, de que son monstruos que no nacen, sino que nacen, perdón, que se hacen, que al final se encuentra en una situación muy concreta y tira por donde mejor puede o donde le dejan, ¿no? También al final pues es que se encuentra con que si no le van a pegar un tiro, y además o que va a vivir unas situaciones muy bestias, porque está viendo cómo se las gastan con quienes intentan escapar o con quien no está al lado del capitán. Entonces al final, bueno, pues casi dice, pues sucumbo, vale, pues tendré que... Él cree en eso. Claro, él cree, él ve el capitán y cree en su sistema, supongo. Eso a lo mejor, Max, tú nos puedes hablar algo mejor, pero también después de la Primera Guerra Mundial y toda esa entreguerra, yo no sé si cuando llegan a la Segunda Guerra Mundial los alemanes están como muy... de cierta forma de víctima, ¿sabes? Del resurgir alemán y demás. No sé si van por ahí, o sea que al final creen en un sistema que les va a salvar. Entonces, al final... tienes que creértelo, no sé si penetra tanto. Sí, bueno, claro, al final por decirlo así, es uno de los eslogans que vende Hitler, ¿no? De cara a convertirse en canciller y luego en dictador, y es lo que se traga a muchísima gente. Y luego, claro, es que hay varias cosas. Por un lado está todo el sistema de propaganda que tiene, y luego la violencia que ejerce, ni siquiera directamente, pero que notas, ¿no? Con que la gente a la que se lleva la Gestapo, la gente que desaparece, los que emigran y tal. Entonces es como una especie de... un poco como una jaula que se va cerrando sobre ti hasta que al final a la gente no le queda más otra que pues huir hacia adelante un poco, como lo que hacen todos los personajes en la película. Es sí, quizá que más que menos, ¿no? O sea, al final es como... va en función un poco, yo creo que de la personalidad base que tuviera cada uno de esos personajes, ¿no? Del arquetipo, un poco de conducta de cada uno. Pero al final, o sea, todos se dejan llevar. Lo que pasa es que, bueno, pues hay algunos que tienen más peso que otros. Desde luego, no es lo mismo cómo se deja llevar un soldado raso, que simplemente a lo mejor es, bueno, pues intenta ejecutar las órdenes sin más que se le mandan, como es el caso del chofer,
El caso del capitán es como, claro, es que macho, te has pillado un uniforme de capitán, entonces es como si tomas esa decisión, tienes que saber hasta qué consecuencias te va a llevar eso y hasta dónde podrías llegar, ¿no? Y luego estamos hablando de este otro, del ejecutor, ¿no? Que ya de por sí es una personalidad que es el típico bravucón malote de bar, que sería un clásico hooligan, ¿no? Que podríamos encontrarnos en un pub irlandés, ¿no? Me bebo X cervezas y me liaba a cabezazos con todo el mundo. Entonces, claro, ese incluso lo disfruta, porque cuando vemos en el campo de concentración cómo empieza a hacer el interrogatorio y tal, o sea, es un tío que es el típico perro ejecutor que le viene fenomenal al capitán pues para que haga las barbaridades que hace, ¿no? Claro. Es quizá el tipo que no le hacía falta nazismo para acabar así. No, total, por eso, o sea, es ese tipo de persona, ¿no? Yo creo, de hecho, Víctor, con lo que comentabas de los dos ejes de bien y mal que tiene en su entorno, con lo que estoy de acuerdo, que va más allá incluso, y si os fijáis, cada vez que dice una mentira más gorda, suele ser porque uno de esos dos le ha metido en un lío. A veces porque el viernes, que se llama, que es la traducción del nombre del apellido del chofer en alemán, por ejemplo, en la posada, cuando está preparando la cena con el posadero y le intenta robar los platos y a raíz de eso el otro sospecha. O luego cuando les paran los de la policía militar con el pirao que está a punto de pegarle un tiro incluso cuando comienza la matanza, ¿no? Cuando se van a interrogar a los desertores y se le cruzan los cables y comienza a meterles una paliza, en cierta forma es un desafío a su autoridad, ¿no? Porque él, o sea, lo que está explicando un poco con toda la secuencia esta de que hay que tratar a los prisioneros así, hay que hacerlo según el procedimiento tal. Y este tío de repente llega y comienza a meterles de hostia, está como socavando la autoridad de un capitán que viene cumpliendo órdenes. O sea, que no le queda otra que pasar al siguiente nivel, ¿no? Para que parezca que es él quien manda, que es matarlos a todos. Claro, es como va metiendo marchas en función de que le van a descubrir o le van a adelantar. En el momento en que le van a destapar algo, que alguien tenga una misma sospecha, él sube marcha y va a más puto loco. Y eso se va viendo, creo, todo el rato, ¿sabes? Has hecho un comentario, Max, que no había caído. Claro, el chofer es Freitag, ¿no? ¿Se pronuncia así o parecido? Sí. Claro, es viernes. No me había dado cuenta, pero claro, viernes es también el esclavo de Robinson Crusoe. No sé si tiene ahí también algo de sentido. Porque en el fondo la relación que se crea entre ambos es casi un poco dialéctica amo-esclavo de te necesito porque necesito tener a alguien inferior bajo mi cargo para que se note que soy el capitán, y él necesita tener a alguien superior para poder sobrevivir. Con lo cual, no sé si ahí hay algún tipo de relación. De repente acabo de... Es probable, fíjate, yo no había caído, pero sí. Claro, sí, sí. Viernes ahí tiene sentido. De todas formas... Además, a ver, bueno, o sea, Viernes era un negro, que a lo mejor también es como... Claro. En Robinson Crusoe, que a lo mejor también tiene algo de ese contexto, en plan de, bueno, pues la pureza es raza y le llamas como a un negro de Robinson Crusoe y tal, no sé. Puede tener un juego ahí un poco también... boom, tu cara. Sí, en plan de ser un poco hijo putilla, ¿no? Pero... De todas formas, si me permites el chiste, Mick, porque estos chistes son tuyos, lo que está claro es que aquí el nazi no nazi, sino que se hace. Gracias por invitarme. Hasta luego. Esto se debería haber convertido en el silencio más largo que te hemos hecho, ¿no? O sea, más fuerte incluso que el de la última vez, que no sé cuántos segundos fueron. Ostras, pero que en radio se notó. Que te diga lo que te ha dicho Max, el invitado, me parece fantástico, ¿sabes? Bueno, vale, me voy, adiós. No hay silencio más largo que el de colgar. Lo peor es que lo tengo apuntado. Me hacen gracia esos chistes, ¿qué le voy a hacer? Bueno, da igual. Es que lo tenía apuntado y necesitaba soltarlo. Que lo traías de casa encima, joder, eso es peor. Llevo 25 minutos esperando a ver cómo lo soltaba. 60 millones de muertos han acabado aquí. Genial. Oye, de gatitos muertos. Un tema que sí que me apetecía sacar es... muchas veces hablamos, ¿no? de la figura del héroe o la figura del antihéroe.
aquí yo creo que no me acuerdo, hace poco también hablamos de una película en la que pasaba lo mismo, y es como que se pasa en la pantalla de los antihéroes, y esto ya no es un antihéroe, es un tío que da asco y que tú estás viendo la película por morbo. Tú lo que quieres ver es hasta dónde llega y cuándo le pillan, pero empatía cero. O sea, aquí no existe ni siquiera antihéroe. Es algo repugnante este señor. Es como la clásica de... Bueno, no tan clásica, pero de el prota es el malo. ¿Sabes? Es un poco eso, o sea, al final. Pero ni siquiera, porque normalmente el malo empatizas de alguna forma porque, yo qué sé, porque su novia le dejó y pasó un ridículo extremo en bachillerato y entonces dices, oh, qué pena. Pero es que este tío no, es que no empatizas con nada. Nada, eso está claro, que es una película que juega un poco al morbo y lo que tú dices, hasta dónde se podría llegar en una situación como esta, ¿no? Y transmitir simplemente eso. Que es que hay incluso... Yo recuerdo un momento que en una de estas orgías, ¿no? Que hay incluso un tableau vivant, que parece hasta la última cena, ¿no? Que sale Harold en medio y es como un poco todo ese mundo de secuaces que ha creado dentro de lo macabro y de esta, esta purria, ¿no? Que ha formado ahí. Es alucinante la atmósfera que se crea. Bueno, tenemos que hacer otra parada para publicidad y ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y seguimos por aquí para hablar de El Capitán, y estaba pensando ahora en este descanso que hemos hecho, no sé si vosotros conocéis el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es un libro maravilloso. Es muy cortito, se lee fácil y es muy interesante para ver las distintas personalidades en este caso, que surgen en el campo de concentración, no en el nazismo en general, pero bueno, te puede servir también para ver esta película, porque en el fondo ves cómo en situaciones excepcionales las personalidades de cada uno tienden a sitios que jamás te imaginas. Y bueno, pues seguramente que el que tenía ya cierto perfil de delincuente en una situación así se acaba convirtiendo en un delincuente máximo y en una persona de lo más canalla. Hay otros que parecen que son buenos y de repente también se convierten en unos delincuentes, pero luego también sale lo mejor de otras personas, ¿no? Que eso también ocurre, no tiene por qué ir siempre todo a lo malo. Y es un libro muy, muy, muy recomendable. No sé si alguna vez lo he comentado por la radio, puede que sí. Y, Víctor, ¿de qué te ríes? Es que se ve a Víctor que se ríe, en plan, hace como... no le des alas. Sí, no le doy coba, que sí, ¿no? Sí. No preguntes. Tenía apuntado por aquí también algo que me ha parecido interesante del personaje, y es el desdoble. Porque también me ha recordado un poco al personaje de Chaplin en El Gran Dictador. De algún modo, ¿no? De cómo, bueno, al final te haces pasar y juegas, sigues la mentira y sigues hasta que te puedan pillar o no, que también a veces ocurre, ¿no? Me ha recordado al Gran Dictador, no sé si a vosotros también o estoy diciendo... Tiene algo, sí, tiene algo. Yo también lo he pensado. También por la parte de comedia, porque la película hay momentos en los que te ríes. Que es... ¿Sí? Yo no me había dado... A ver, yo es verdad que la he visto 2 veces. La vi en el cine en su momento y la he vuelto a ver en casa hoy. No recuerdo reírme ni en el cine ni aquí, ¿eh? Yo ha habido igual es que mi humor es peculiar. No de carcajada, pero yo qué sé... Cuando, por ejemplo, de repente da una charla a todos los soldados en calzoncillos. A ver, bueno, sí, tiene un... Pues, igual, lo que comentabas antes de lo de cuando le quitan los platos al posadero. Ahí sí que me he sonreído, por ejemplo. Y quizá con lo de los calzoncillos, con el discurso en gallumbos, también me he sonreído. Pero poco más. Hombre, sí, reír. No es una película de reír. No es... No es El Gran Dictador, no va por ahí, pero sí que tiene momentos que casi como que intenta jugar la comedia, intenta irse a algo de comedia que obviamente no funciona porque todo es que es muy, aparte de ser muy cruel, hay imágenes... Demasiado escabroso, que yo creo que esos momentos precisamente los utiliza para hacer un mini alivio cómico para que la película no resulte tan bestia y tan escabrosa y tan cargante a nivel macabro, ¿no? De decir... Este tío igual está un poquito perturbadete, ¿sabes? Y hay imágenes que son brutales. Perdón, Max.
Sí, iba a decir que incluso tiene momentos un poco de tono un poco tarantiniano. Sí. De esto de hacer comedia de la violencia. Si os acordáis de la secuencia donde están en la barraca del comedero, básicamente, ¿no? Que están celebrando con los dos prisioneros estos que son actores. Sí. Y de repente se ponen a cantar todos juntos la canción esta de que si los camaradas de guerra, ¿no? Que no hay nada mejor que ser camaradas. Y a continuación se emborrachan y comienzan a meterse una pelea que, vamos, acaban todos casi prácticamente a cuchilladas. Sí. Y mientras tanto el tío está como interrogando a uno de los prisioneros, uno de los actores, ¿no? Para sacarle de cuál es su crimen, ¿no? La razón por la que está ahí, a la vez que él mismo confiesa que, sin que nadie le crea, ¿no? Que él también es un desertor. O sea, que tiene un punto así un poco tarantiniano, ¿eh? De montar tensión. Esa secuencia es genial, esa secuencia es una pasada. Es muy, de hecho, ese momento... Es verdad que es muy cercana a Malditos Bastardos. Sí, o sea, es muy cercana a lo que tienen en el sótano en el bar, que es ese sótano ahí. Sí. Muy cercana. Y en esa secuencia vuelve cuando él dice lo de yo he robado lo del capitán, vuelven a darle importancia al chofer que está sentado de espaldas y vuelven a darle una importancia tremenda y a dejarle ese tiempo de montaje, de ritmo, para que te quedes ahí, yo creo que diciendo, el otro se acaba de dar cuenta de que es real, de que al final ha pasado eso, ¿no? Entonces es curioso esa secuencia, pero sí. Y el momento, a mí me resultó muy extraño, que es cuando hay el primer fusilamiento con el cañón, bueno, no es un cañón, es una artillería y tal, y revientan los cuerpos. O sea, me sorprendió muchísimo la violencia gráfica, pero cómo está hecha. Me sorprendió mucho, pero muchísimo. Es que además ese punto. Es muy grotesco. O sea, me parece que es gracioso por lo grotesco que es, ¿no? Porque cuando piensas en un fusilamiento, piensas en escopetas y utilizar un cañón que sirve para derribar aviones a, ¿sabes?, kilómetros de altura. Es una para brownie, disparar ¿no? gente. Me parece, o algo así. Exacto, para darle a reventar. Sí, es como sobre overkill, ¿no? Que lo llaman. Sí, es que es eso, sí. Total. O sea, una brownie para fusilar a peña, ¿no? Que es como matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Sí, bueno, es todo muy excesivo. Sí, porque es excesivo. Luego, de hecho, el final, o sea, la parte esta que empiezan los bombardeos, ¿no? Que está el alto mando y de repente el alto mando explota. Que, a ver, también esa explosión de cómo revienta ese alto mando... ahí está como muy cinematográfico y muy ficcionado, porque jamás sería así. O sea, de repente es como vienen unos Spitfires y están bombardeando y es como que si le cae una bomba a un tío devastaría todo alrededor, igual que luego pasa como con el barracón ese que hay detrás, que sería como la explosión más real, ¿no? Pero es como de repente, sí, desde luego si cae un proyectil a una persona en concreto, no solo peta, que parece como que, claro, o sea, parece como que le han dinamitado desde dentro, ¿sabes? Es menos atractivo, quizá. Sí. Pero cómo hay contraste con, por ejemplo, la secuencia en la que el chofer tiene que bajar, que se escuchan cómo está pasando entre los cuerpos que están ya fusilados y tiene que dar el último tiro, cómo juega el tiempo, además, que hay un momento de silencio hasta el último disparo. Hay como muchos momentos que son todo lo contrario, que genera un tiempo narrativo que te lleva al puro drama. O sea, de hecho el disparo casi te asusta. El momento del disparo pasa tanto tiempo y deja tanto cadencia ahí que te genera ansiedad, ¿no? De Dios de mi vida, que esta secuencia pare. Que esta secuencia pare ya. Pues es muy dura. Pero es que eso se ve incluso desde el inicio, ¿no? En el momento en el que le empiezan a perseguir, tocando con trompetas mientras que parece una cacería en un bosque de la Inglaterra profunda, y empiezan ahí a tocar con trompetas y es extraño la sensación que genera, ¿no? Sí, como de fox hunting, ¿no? De como la cacería del zorro, en plan de... Sí, a Feeling England o algo así, ¿no? De hecho, a mí me llama la atención la que dices lo del campo, el plano del campo real luego, ¿no? Que hay un momento que es el único plano en color que hay en toda la película, que es cómo quedó, ¿no? El campo real de donde ese emplazamiento... Que es como impactante, que son 2 segundos o 3 de plano, ¿no? Pero es muy loco eso. Sí. Ahora que hacías referencia, Sergio, a lo de la cacería, ojo al detalle, a la cacería del principio, de que los que lo están persiguiendo, lo están cazando, son la policía militar, que son los que supuestamente ponen orden. O sea,
Lo que te Claro. está diciendo es que incluso los que ponen orden son unos psicópatas. Sí. Bueno, unos psicópatas. No quiero usar esa palabra porque coincido bastante con lo que os he contado del historiador que no es que son psicópatas, es que las circunstancias los lleva ahí, pero si los que supuestamente al final de la película vienen y los detienen a todos porque son los que ponen orden, comienzan haciendo el puto loco, ¿cómo tiene que estar esta sociedad? Sí, pero es que además ya no solo los propios militares, ¿no? El propio ejército, sino que cuando van a saquear y llegan a aldeas, o sea, incluso la población entra dentro de ese juego a medida que la situación va avanzando, ¿no? Primero cuando entra Harold al bar, al restaurante, vaya, que es como, claro, va prometiendo que les van a devolver lo que les han robado. Es como al principio nadie quiere saber nada del ejército alemán, ¿no? Porque es como, sois en plan unos aprovechados, os estáis sangrando aquí. Pues como, no, vengo y os voy a... Y entonces ahí como que de repente a todo el mundo le sale la vena nazi otra vez. Y luego cuando ellos llegan a la casa y empiezan a darse estas orgías casi de Calígula, ¿no? Porque hay como algo ahí, es casi que él sentado, ¿no? El capitán, como si fuera un emperador romano ahí, una gran orgía y tal. Y es como al final va comulgando y pasando por el aro todo el mundo dentro de ese exceso, ¿no? Y de esa especie de mundo de ensoñación, de vicio y destrucción, ¿no? Que es como, al final la situación te lleva. De hecho, luego cuando al final le juzgan y él reconoce sus crímenes y demás, y el policía que en su momento le persiguió dice, no, a mí el capitán siempre me trató de una forma o se comportó conmigo como de una forma exquisita y como que ha olvidado que en su momento le persiguió, ahí es curioso porque lo que te está hablando es de cómo te cambia la vida en el momento en el que estás en el poder. Y en el momento en el que tienes una chaquetita y te identifican como una persona con poder, de repente cambias y eres una persona totalmente distinta. Y ahí, hacia el final de la película, cuando él mismo ejecuta, o bueno, entre varios ejecutan al que antes comentábamos que era como el amigo, si os fijáis, lo que hacen es desnudarle. Lo que hacen es quitarle la ropa, que es lo que le identifica como alguien, porque que es como si le quitasen a él el traje del capitán, que de repente sería otra persona, le desnudan y le quitan todo lo que tiene, que me parece como al final de un simbolismo de decir, joder, es que... Aparte dice una frase cuando le están juzgando ahí delante de todos y tal, y le tiran al suelo y hay un momento en que se levanta, que me parece la frase que define la película, que es, siempre estaré dentro de ti igual que Satanás está dentro de la Virgen. O sea, esa frase me parece que define... Esa frase es la película, tío. Y es una frase súper lapidaria, tío. La verdad es que... pero un poco con lo del traje y todo eso, es que además... Un momento antes, que es cuando ha habido lo de la explosión y tal, dice, a todos os asciendo a cabos, coged vuestros trajes. Y es increíble, al final el poder es eso, el poder es un papel, es una chaqueta, es un pin, no es nada. Es simplemente la pose y decir, a partir de ahora es una construcción social que me parece que en esta película al final... Sí. Es como tirar para adelante. A ver, hay que tener cierto carisma, porque lo que está claro es que Harold es un tío que tiene un carisma acojonante, porque o sea, es como lleva las situaciones, domina las situaciones de una manera muy exitosa y con medalla de decir, te doy el puto Oscar, tío, porque, joder, ¿no? O sea, ha pasado como por una serie de momentos complicados de resolver a nivel, pues eso, de un poco de protocolo dentro de lo militar y de situación límite, decir, a ver qué digo ahora, ¿no? Esos momentos de tensión en los que me parecen maravillosos, de cómo él se queda pensando qué va a decir después de lo que le acaban de soltar en muchas ocasiones, que le ves internamente en plan de... a ver cómo salgo yo de aquí ahora, y sale, ¿no? Es como una construcción fantástica de este tipo, ¿sabes? Y algo que me parece... Perdón, Víctor, sí. No, es simplemente que desde el principio se ve, o sea, cuando llega el hombre el chofer, que le abre la puerta y hay un momento que le dice, ¿quién te has creído que eres? O algo así, o sea, ya desde un primer momento lo ha estado practicando. Existen todos esos tiempos con ese personaje de... pasa algo, se queda pensando en qué va a hacer, pero yo creo que eso luego hasta resulta interesante de cara a esa posición, ¿no? A esa potencia de decir, tengo esto, puedo hacer lo que quiera, o sea, puedo incluso no contestarte, o sea, que es súper interesante esa parte. Estaba pensando justo ahora en el pequeño Nicolás,
que en el fondo es un poco eso, Sí. Es que es vivir una mentira, es de repente tener una mentira y tienes que, mantener una mentira así tanto tiempo es imposible, o sea, es que tienes que ser un genio. Y es muy divertido cómo él la va construyendo. Por ejemplo, cuando habla con los actores, cuando habla con el actor e intenta pincharle para ver qué crimen cometió, lo que está haciendo es ver cómo mentir, cómo seguir construyendo su propia mentira, a él no le importa lo que ha hecho el actor, lo que quiere ver es casi cómo reacciona él, cómo intenta evadir las preguntas para luego él hacer lo mismo e intentar, al final, utiliza a la gente como espejo, ¿no? Es un poco también lo que hace con el propio Viernes, con Freitag, que le utiliza como espejo para ver cómo reacciona y él seguir creciendo. Pero eso al final es un reflejo psicológico social de como muchas veces se dice en psicología y a niveles de en terapias o en autoestimas o cosas de este tipo, que es como que si quieres llegar a ser tal tienes que empezar a actuar como tal. Claro. O sea, a creerte tú que quién eres y a dónde quieres llegar. Para eso tienes que empezar a actuar como la persona que quieres ser. Con lo cual dice mucho también de esto. Por eso es lo que decía Víctor ahora, la frase esta de ¿quién te crees que eres? Harold siempre abre, cuando llegan personajes nuevos, suele ir abriendo con esta frase, pues la dice varias veces, o frases similares, ¿no? Entonces, que me parece también como muy definitorio el ¿quién crees que eres? Bueno, porque es como... Luego pasa lo mismo cuando aparece el camión, que le pide los documentos. Al final ahí juega el papel de ¿y tú quién eres? O sea, al final es todo el rato esa partida casi de cartas de no, yo no te voy a enseñar la mía hasta que no sepa por dónde jugar la que de hecho los actores cuando están en la comida se lo dicen a él, en plan de no, el actor o sea, tú eres el actor, al capitán, ¿no? Que es como, realmente el actor bueno eres tú. Que sí. Es como cuando dice lo del uniforme, en plan, no, yo robé este uniforme. Y es como, de hecho, es todo como un juego de interpretación. De hecho, y perdona que te interrumpa, Mick, yo creo que esa secuencia es un punto de giro, si quieres, en la trama, porque me parece, bueno, no en la trama, pero en lo que es el arco de personaje, total. Porque me parece que, no sé si es poco antes o después, que dice la frase que ya te lo define, que es, sí, soy el capitán, y me parece que es justo en esa secuencia, en esta, donde pasa de si quieres tener síndrome del impostor, a él mismo decirse, yo soy el capitán, ¿no? Total, sí. Y de hecho, cuando, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando está como medio jugando y dice, sí, yo robé este uniforme, yo creo que no lo dice tanto como confesando la verdad, sino como acordándose de la otra persona que era antes de ser el capitán, ¿no? O sea, como diciendo una mentira, porque todo el juego que tienen ahí en esa conversación es, hablemos hipotéticamente de tal. Pues yo hipotéticamente robé este uniforme, pero me parece que lo dice ya sin creérselo, porque él ya es el capitán, ya es el personaje que quería ser. Yo ahí tengo ciertas dudas si no lo hace también un poco por probar, por ver hasta dónde ha llegado y ver hasta dónde puede tensar la cuerda y ver qué terreno está pisando, porque hay un poco de eso, yo creo también. Sí que es verdad que yo creo que ya ahí se le ha comido el personaje, pero no sé si tiene un poco una intención así un poco extraña por detrás. Yo pensaba más también en eso porque siempre mantiene su documento, que luego se come la hoja en un momento. Sí. O sea, yo sí que lo pienso como ¿dónde estoy ahora mismo? O sea, a mí la sensación de esa secuencia es hasta dónde... O sea, él es muy consciente de dónde viene y yo creo que esa secuencia es lo que... Vamos, yo ahí sí que creo, o cuando la vi, la verdad es que es una peli que me molaría verla una segunda vez, pero sí que la sensación ahí es, ostras, ha puesto todo encima de la mesa para saber dónde está. O sea, en qué momento, si dice eso, le van a seguir considerando lo que no es, claro. ¿Sabes? El capitán. Incluso es que hasta diciendo la verdad, ha estado todo el rato mintiendo. Es que incluso diciendo la verdad, ya no va a volver a ese personaje anterior. Pero es curioso que digas eso, porque es que esa secuencia está planteada como una partida de póker. O sea, esa conversación, a nivel de planificación, es una secuencia de gambling, ¿sabes? De, yo qué sé, de una partida pues eso, de un póker de un western o algo así. Y es como, a ver, se están echando faroles y tal, y este rollo. Entonces, lo que dices tiene mucho sentido también por cómo está planificada, ¿sabes?
Sí, también el juego este del plano contra plano, que es verdad que parece que están sentados ahí en la mesa los dos pegaditos. Sí, es curioso cómo lo juega ahí también a nivel realización. Es que, ojo, es una película, claro, pensamos en este director que viene de Divergente, tal, que parece que no sé qué, como cine palomitero, y yo creo que la película está muy, muy bien también en los aspectos técnicos, ya no solamente en la historia que cuenta. El sonido es genial, es brutal el diseño sonoro. La parte que recordó al Faro. Al Faro, sí, justísimo. Sí. Un planteamiento en muchas situaciones parecida a The Lighthouse. Sí. Lo he pensado también. Ese sonido que casi es un radar, casi es un punto del que viene con además un umbral sonoro que es como muy grave y que está ahí desde dentro, ¿no? Es súper curioso. Muy a mí el similar. sonido me ha flipado. A mí me ha encantado la banda sonora. Funcionaba junto con increíble. el estilo sonoro me ha fascinado. Sí. Total. También es que la juega banda sonora mucho además eso. Que es... Sí, Max. Perdón, yo iba a decir que la banda sonora que además tiene como un tono muy industrial, ¿no? O sea, realmente no hay ni melodía en la banda sonora, es básicamente ruido lo que te está metiendo ahí. Claro. No, es que al final es muy cercana al Faro. Claro, por eso no recuerda al Faro, porque yo creo que también juega la banda sonora, el diseño sonoro en general, a implicarse en esa locura que se está generando, ¿no? Juega a eso, a crear una atmósfera de locura extrema. De hecho, a mí también había partes, sobre todo hacia el final, la orgía y todo esto, que me recordaba un poco a Monos en algunas cosas. No sé por qué, por esa locura de repente de ser esa parte locura de la guerra y de una parte, porque al final Monos pasa lo mismo, que es como un backstage de una guerra. Claro. ¿No? Entonces, yo incluso llegué salvando las distancias y las diferencias, pero en un Apocalypse Now en algún momento, ¿no? Salvando las distancias, pero estoy diciendo porque no dejan de ser backstage de guerra. Es verdad que Apocalypse Now tiene como más primera línea en una parte, pero todas lo que sería más el corazón de las tinieblas, digamos, ¿no? Más la parte de Joseph Conrad, ¿no? Que no sé, tenía como esa sensación. Y bueno, por seguir con referencias, a mí también me recordaba un poco, sobre todo por cómo sus compinches se comportan y todo lo que se genera alrededor, me recordaba mucho a Viridiana. El final, sobre todo, cómo al final ahí es que gente que son unos desarrapados y que tendrían que estar todos en la cárcel, de repente se vuelven, se vienen arriba, se crecen y generan una sensación de locura, de tal. Y lían una ahí lían un escabeche en un momento, ¿sabes? Tiene un poco ahí viridianesco, sí. Y bueno, y también un poco apostólico, de casi los apóstoles. Sí, total. Por eso ese tablo vivant también que yo te decía y tal antes, que estaban parecía como una última cena, que está como echando azúcar en una copa a él y tal. Es que era como, ¿esto qué es? Luego tiene además al principio una clarísima Taxi Driver. El momento, ¿os acordáis del momento cuando se pone el uniforme de capitán y comienza a hablar solo y exacto y hace el gesto de la pistola y tal? Justo es. Y los juegos con el espejo de retrovisor también por ahí. También. Sí, tiene... A ver, desde luego tiene como... Se nota que es un director que ha bebido y tiene como mucha referencia a muchas cosas, que es como para hacer esta película ha tirado mucho de sus referencias y ha buscado mucha referencia para apoyarse en lo que quería contar. Y eso siempre... O sea, cazar referencias siempre nos gusta mucho. Sí. Ya, Víctor. Sí, Sergio. No, Víctor, por favor. No, por favor. No, tú. Por favor. Podemos saber que podemos estar no empecéis, tío. No, pero sí que yo creo que da la sensación, un poco viendo esta película y viendo sus trabajos anteriores, que esta es una película que realmente quiere hacer él. Que las otras, pues también la querrá hacer, pero seguramente que le mueven otro tipo de cosas, como por ejemplo el dinero. O no sé, pero sí que parece que esto que es como un proyecto personal en el que él apuesta, que no tiene nada que ver con el resto de cosas que ha hecho. Sí, pero no deja de tener ciertos detalles de los que recoge cosas que ha hecho. Es decir, de Red y de ciertas cosas sí que siguen un poco dentro de su mundo, ¿sabes? Que no es un director como puede ser, yo que sé. Es que también me recordaba una parte a Under the Skin, por algunas cosas de tiempos y de diseño, no por otra cosa, pero que no es
O sea, a mí hay una parte de la peli que veo, o a lo mejor veo claro por el tipo de pelis que ha hecho antes, que a lo mejor está en esa evidencia, ¿no? Que no es una peli poética o no es una peli de un autor que toda su obra sea este tipo de cine, ¿no? Que se mete mucho más en otros ciertos temas. No, pero precisamente por eso Sergio lo que está diciendo es que quizá esta es su primera película suya de verdad, porque el guión es de él. Es la primera que quizá entra dentro de una autoría. Por eso... Sí, claro, por supuesto. Por eso es como que a Robert de este tipo ahora yo me gustaría seguirle muy de cerca cuando haga cosas que no sean las comercialoides al uso, como la de Snake Eyes, esta de G. Joe próxima, que la verdad es que me da bastante igual. Gustándome a mí G. Joe de pequeño, ¿sabes? Pero... Lo próximo que haga es suyo propio, ojo, porque a mí me parece un tipo con cosas muy interesantes que contar y cómo las cuenta me gustan. Bueno, la propia Red yo creo que está bastante guay, ya lo hemos dicho antes. Y yo la verdad es que Divergente... pero bueno, Red el guión no es de él, ¿sabes? Sí, bueno, pero a mí Divergente, por ejemplo, es que ni lo he tocado. No sé si vosotros lo habéis visto. Eso le pega. Bueno, cine adolescente... Han sido los últimos 15 años. A mí sí, yo sí he visto las 3. A mí hay una parte que me interesa de esas pelis, otra parte no. Pero bueno, se junta un poco a la trilogía de El laberinto, de El corredor del laberinto, de Juegos del Hambre. O sea, bueno, pues ha habido unos años en los que han salido este tipo de películas, ¿no? Además, muy de trilogía, al final, todas. Y bueno, hay cosas más interesantes, cosas menos y pelis más interesantes y otras. Que, bueno, son lo que son también. Bueno, chicos, vamos a hacer parada, que tenemos que irnos a Publi, tenemos que hacer parada musical para podcast y ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y vamos a ir cerrando ya el programa de hoy, en el que hemos estado hablando del Capitán. Y me decía Max antes por WhatsApp que esta película da para hablar de mucho, es verdad. Nos pasa en realidad siempre con todas, que siempre decimos lo mismo, que siempre decimos que no es una película para todos y que es una película que da para hablar para mucho. Sí. Un poco, sí, la verdad es que y más últimamente. Sí, bueno, eso tema. Más que no sea para todos, es que hay gente que igual no le gusta, o sea, por cómo es. Bueno, pero pero que la pueden ver. También pasa con algunas personas. Yo solo digo que no vean Víctor. Escuadrón Suicida, el resto hay que verlo. Eso también pasa con algunas personas, que no a todo el mundo le gustan ciertas personas. Pues eso, no vamos a tirar de la manta con ese anzuelo, porque podríamos entrar aquí en un bucle infinito. Que bueno, no voy a cenar tostadas. Es que ¿cómo sabía hacia dónde ibas a ir, Víctor? Sí, es una película que hay mucho de lo que hablar, muchos elementos que son muy interesantes. Podríamos haber ahondado mucho más en historia, mucho más en aspectos técnicos que nos hemos dejado en el tintero. Pero bueno, un poco por resumir, algún apunte con el que os quedéis que queráis destacar o algo que se os haya olvidado comentar que queráis aprovechar ahora. Mick, que tú querías hablar. ¿Que tú querías hablar? No sé, bueno, que simplemente que lo de que no es para todo el mundo, pero porque es una película que podría ser casi R, ¿no? O sea, R-rated, en el sentido de que es para mayores de 18 y que, pues hombre, si hacemos una sesión doble con Soul, pues a lo mejor la gente se desubica un poco, ¿no? Ojo, que además es negro. Ojo, que juntar cosas así es guay. Hostia, no había caído, tío, pero no lo había dicho intencionadamente, macho. Claro, guiño. Ahí el barrito bueno. ¿Algo que vosotros queráis comentar, Max y Víctor? Por ejemplo, Max. Bueno, yo por razones para verla, pues diría que del nazismo, bueno, es lo que has dicho tú, Mika, antes creo, que del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial se han hecho un montón de películas. No tanto del nazismo, pero en general se han hecho muchas y siempre poniéndolos a los nazis como gente muy mala, ¿sabes? Psicópatas o funcionarios, lo que decíamos un poco antes. Pero creo que nunca se ha hecho una película como esta donde te diga que
hasta cierto punto todo el mundo somos cómplices. Incluso los personajes en esta película que no son cómplices, ¿no? Como hay un capitán en algún momento que dice esto está mal y lo pienso denunciar y tal. Lo que dice es que lo va a denunciar en lugar de detener la masacre. Justo. O sea, sí. Que te está explicando que... Me parece que es una película que te dice que para que suceda... Para que ocurra un holocausto y una dictadura y tal, igual que para que a alguien se le ocurra atacar el Capitolio, tiene que haber un montón de gente detrás o apoyándolo o permitiéndolo o no haciendo nada. Totalmente. Sí, bueno, al final un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que el no hacer al final se convierte casi en... No en peor que ponerse a matar a gente que de esa forma tan cruel como aparece en la película, pero bueno, que lo estás permitiendo y eres casi tan responsable como ellos. ¿Tú, Víctor, querías comentar algo más o...? Yo creo que está casi todo dicho. Yo rescatar un momento de la peli que a mí me sorprendió muchísimo, porque creo que tiene un par de momentos. Uno fue cuando esa única imagen a color, que me resultó súper extraño y me parece arriesgado hacer ese tipo de cosas. Y otra es, en una de las masacres hay un momento que hay un plano insertado con un grito que me fascinó. Ese momento me dejó con el culo torcido y me encanta cuando hacen esas cosas y bueno, simplemente destacarlo. Creo que por el resto, creo que está un poco todo dicho porque hay que ver la peli y porque es interesante, ¿no? Al final... Bueno, por cerrar y arrancar ya con Mierdas Nuestras y despedirnos, yo creo que es una película que es muy interesante porque arriesga tanto en el fondo como en la forma. Y lo hace de un modo bastante distinto y creo que a pesar de que, bueno, es una película muy violenta y que, pues, como comentaba a mí, que no se la vas a poner a un niño de 7 años, pero sí que creo que es accesible para todo el mundo, que tampoco es algo que... Es verdad que a muchos le tirará para atrás lo del blanco y negro y ese tipo de cosas, pero bueno, que es una película maravillosa. Y ahora sí, entramos con Mierdas Nuestras. Y te lo tengo que explicar, Max, que es Mierdas Nuestras. Aquí lo que hacemos es contar un poco lo que hemos visto en la semana y aprovechar para embarrar y decir chorradas. Así que bueno, empezamos contigo. No sé si has visto algo esta semana que te parezca interesante recomendarnos. Si es que no pasa nada, porque tampoco es obligatorio. Bueno, a ver, esto es una peli que ya he visto antes, pero la volví a ver esta semana para enseñársela a mi pareja y me encanta porque por muchas veces que la vea, pues cada vez me parece mejor, que es una comedia reciente, bueno, de hecho del año pasado creo, de Richard Linklater, que se llama Everybody Wants Some, que me gustan mucho las películas de este hombre porque lo que aparece aparentemente, sobre todo estas adolescentes, son comedias que no tienen ningún, ¿sabes? Comedias súper sencillas, realmente son como, ¿sabes? Escarbas un poco y encuentras mucho debajo. Y además es que se te hacen facilísimas de ver, ¿sabes? O sea, es todo con ritmo como muy fácil, como muy casual todo, no sé. Me parece una película que hay que ver. Bueno, nosotros tenemos pendiente también por ahí, que alguna vez lo hemos hablado, sobre todo Miki y yo, de antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer, que también... Esa trilogía hay que hacerla en algún momento. Películas interesantes. Es el Linklater para los hardcore. Total. Bueno, Miki, tú nos habías comentado que tenías poco esta semana de ver. Poquito, sí. He visto poquito porque no he tenido mucho tiempo. Simplemente comentar Hijos del Tercer Reich, que la gente vea esa serie, son 3 episodios también, con los nazis como protagonistas. Mick, volvemos a tener problemas contigo con la conexión, así que bueno, nos quedamos con eso, con que vean Hijos del Tercer Reich y ya que aprovechemos que has visto poco para pasar a Víctor y así nos libramos de este problema de conexión. Ahora, Víctor, cuéntanos. Yo, pero por la peli esta, recomendar una peli que se llama Death Watch, que a mí me fascina, me encanta, de 2002, es una peli de género al final de la Primera Guerra Mundial, con unos, creo que son, no sé quiénes son, pero bueno, que están metidos en una trinchera y empiezan a ver movidas paranormales y tal, y me parece divertidísima.
Y de ver esta semana... Bueno, a ver, esta semana me pasaría lo que a mí, que tendría que elegir entre muchas cosas. Mandaloriano terminada y me parece una puñetera maravilla. A buenas horas. Y me he visto Antebellum, que habíamos hablado, bueno, Pablo la había puesto como una de las pelis también y tal, y las había recomendado. Y una peli muy curiosa de los productores de Déjame Salir y la de Ash, la de Nosotros. Y poco se puede decir, yo creo, de la peli para no reventar a nadie. Todo el tema de los giros de guión y tal. Y bueno, simplemente creo que hay que verla y divertirse un rato. Y luego, bueno, sacas conclusiones. Creo que siguen un poco las pautas de esas pelis a nivel personajes y tal. Creo que hay cosas que no funcionan del todo bien, sobre todo uno de los personajes secundarios. Pero bueno, es muy, muy, muy entretenida y bueno, pues... digamos que sigue, ¿no? Para seguir el debate del tema del racismo. Y bueno, que me quedo con esta semana. Para contrastar. Pues que algodón y nazis siempre... Sí, bueno. Es una buena combinación. Y no sigas por ahí, que sé por dónde vas. Yo esta semana he visto, y es una pena porque sé que a mí le gustaría que no haya podido ver mucho esta semana, es la serie Bruja Escarlata y Visión de Disney Plus, miniserie de 9 episodios que se estrenó hace nada. Cuando escuches del programa ya se habrán estrenado 3 episodios. Y, joder, me ha parecido una maravilla. Es una serie que está con los personajes, combina 2 superhéroes de Marvel en un estilo de sitcom clásica ambientada en los 50 y que viven en una vida como muy idílica, en un barrio residencial, intentando medio encajar con esa gente. Pero es brillante porque estamos hablando de 2 personajes como es Bruja Escarlata y Visión, que es como lo menos humano del mundo, intentando encajar con burgueses de los años 50 y además con un humor de los años 50 de estas series clásicas, tal, no sé, me ha parecido maravillosa esta serie. Tengo muchas ganas de verla y a ver qué hacen en los siguientes capítulos porque mola mucho. Y bueno, la tenéis en Disney Plus para quien quiera echarla un vistazo. Y creo que con esto yo por mi parte ya estaría. No sé si queréis apuntar algo más. Bueno, pues nada, entonces... El bug de Mick hoy, sí, que ha decidido decir que, bueno, hacerle un homenaje a Cyberdog, a Cyberpunk 2077 y meter un bug hoy aquí. Entonces, bueno, está bien. Y bueno, pues sobre todo darle las gracias a Max por habernos aguantado toda la tarde, que al final le hemos robado más tiempo del que habíamos pensado en un inicio. Y además que, joder, pues ha sido muy interesante charlar contigo para esta película. A vosotros. Así que ya te engañaremos en más ocasiones. Si te dejas. Seguro que sí. Eso habrá que verlo. Aquí el cine bélico nos mola. Nos flipa. Sí, un placer. 1917 ya ganó el Oscar, ya pasó. También hay otras pelis históricas que me molan aparte del cine bélico, ¿eh? Yo solo digo. Bueno, para un Taxi Driver también, que sé que está ahí entre tu top 3 casi. Pero aquí somos de poner etiqueta, ¿no? O sea, es cine bélico y ya está. O sea, sí, no... Bueno, Taxi Driver en el fondo también es cine bélico. Sí, voy a cortar ya, que estoy bugueado, joder. Bueno, y Soul. Que, claro, vamos a cortar porque Mick no puede hablar y se le salen las palabras. ¿Y lo gracioso que es? Y lo gracioso que es verle cómo está ahí metido en un cubículo en el que no puede hacer nada. Está sufriendo, sí. Por eso mola un huevo. Bueno, chicos, vamos a despedirnos hasta la semana que viene, que no recuerdo de lo que vamos a hablar. Lo tendremos en redes sociales, le echéis un ojo. Era una comedia española, creo recordar, pero no recuerdo el nombre. Así que nos seguís en las redes sociales del Quimérico Inquilino y ahí estaréis informados. El miércoles, Extra Quimérico con Chema Cabria. Y bueno, una vez más, gracias a Max por este ratito y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. El Quimérico Inquilino con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.